Buenas tardes, estamos reunidos el día de hoy, como los miércoles cada 2 semanas, en Asamblea Sangoyo con los Vilos, con un tema muy relevante, muy contingente, que es el digo no al TTP-11. Nosotros como Asamblea declaramos un no al TTP-11, TPP-11, perdón, y estamos aquí el día de hoy con nuestro compañero Ezequiel y con Patricio Béjar, quien nos va a orientar, nos va a asistir, nos va a ayudar a tratar de entender y simplificar lo que es el contexto de este tratado que quieren firmar, que no queremos que firmen. Ezequiel, coméntanos un poco brevemente. Buenas tardes, Ingar, buenas tardes, Jorge. La idea es ponerse un poco en contexto acerca de este tratado, este TPP, más o menos tiene un origen en el Chile neoliberal, que parte con la dictadura cívico-militar. Comenzó, ¿no es cierto?, aproximadamente el tema de la liberalización de la economía chilena a finales de los años 88, es decir, cuando empezó a tener cierto éxito la economía neoliberal instalada por la dictadura cívico-militar. Yo me recuerdo que en el ámbito académico muchas veces se hablaba y se hacían comparaciones entre Corea del Sur, que era uno de los tigres asiáticos, y Chile, en relación a si era una liberalización y una apertura económica, en donde la liberalización económica tenía una connotación negativa y la apertura económica tenía como una connotación virtuosa, porque los coreanos lo habían hecho muy bien, había sido un proceso ordenado, dirigido desde el Estado, en donde había mucho dinero, mucho financiamiento, y en concordancia en acuerdos con sectores trabajadores, con sectores de la producción, empresarios y el Estado. Y además hicieron una direccionalidad estratégica en relación a la industria que querían ellos desarrollar. El caso chileno fue una liberalización, y esa es la connotación negativa, en el sentido de que fue un poco inorgánica, con poca discusión en los sectores más interesados, y ni mucho menos, digamos, se hizo participar a los trabajadores en este proceso de liberalización económica. Mucha desregulación en todas las áreas de la producción, y si nosotros miramos en perspectiva esta situación, vemos que con los años, vemos que el proceso chileno, ¿no es cierto?, fue bastante desastroso. Si nosotros analizamos la situación desde la liberalización económica, el impacto en el mercado del trabajo, por ejemplo, ha sido desastroso, en la educación, en la salud, que todos conocemos, ha sido un gran problema el tema de la apertura económica, de la liberalización económica, perdón. Entonces, viéndolo en esa perspectiva, estamos en condiciones de aseverar que el impacto devastador de estas políticas, tanto en nuestros pueblos como en el medio ambiente, y por el contrario, cómo favoreció a una pequeña minoría que es apátrida, una minoría codiciosa, que no es cierto, que hasta la fecha se niega a dejar sus privilegios. Entonces, el TPP-11 viene a ser una de las tantas estrategias de liberalización económica que muchos inclusive consideran innecesaria, dada la cantidad de tratados internacionales que nosotros tenemos. Eso yo pondría como en contexto para entrar a hablar con Jorge, que él está más a caballo en estos temas. Vale, con Patricio. Patricio, perdón. Sí. Patricio, bueno, tenemos la introducción que nos hace acá el compa, y básicamente la pregunta es desde cero. ¿Qué es el TPP-11 y qué importancia tiene para el desarrollo de nuestro país? O sea, yo lo primero, enganchándome un poco lo que Ezequiel estaba planteando, conectándome con eso, o sea, la arquitectura mundial de distribución del trabajo y del comercio y de la economía, a partir de los años 80 empezaron a tener un rol fundamental los tratados bilaterales de inversión. O sea, por decirlo muy rápidamente, ¿verdad? Había en el mundo, a raíz del exceso de petrodólares, una cantidad de dinero muy grande, ¿ya? Que ya no podía ser contenida dentro de los países capitalistas y tenía que ser llevada hacia otros lugares del mundo. Entonces ahí se empezaron a firmar y ahí a promover estos tratados bilaterales de inversión, que eran tratados para proteger las inversiones, ¿ya? Pero esas inversiones tampoco eran en el vacío, o sea, iban determinadas hacia ciertos sectores de la economía,
y en el caso de América Latina, principalmente a sectores de la economía que hoy día llamamos extractivistas, o sea, sectores muy primarios de la economía, no sectores manufacturados, ¿verdad? Ni productores de trabajo, sino simplemente sectores de la economía que favorecían a las transnacionales, ¿ya? Como por ejemplo el cobre, en el caso de Chile, que es lo más claro, que aquí de que Chile se saca cobre en un nivel muy básico y se lleva a las metrópolis, a los países capitalistas, ahí se lo funde, ¿verdad? Se le hacen los procesos tecnológicos y se lo convierte en un producto tecnológicamente avanzado. Entonces, a partir del fin de la década de los 80, en realidad mediados de los 90, cuando ese proceso de circulación de dinero, ¿verdad? Producto también de la deuda, estaba entrando en crisis, empezaron a promoverse los tratados de libre comercio. Y a los tratados de libre comercio, incluso en el caso de la Organización Mundial del Comercio, hubo un montón de rondas frustradas porque los países capitalistas pretendían, ¿verdad?, lograr una capacidad de controlar el comercio mundial que evidentemente los países subdesarrollados, llamados en esa época o emergentes ahora, pretendían que el comercio sirviera para el desarrollo de sus países. Y desde el punto de vista de los países capitalistas, la idea es que el comercio fuera solo eso, comercio. Ya, que no tuviera ninguna otra connotación, a algo que ellos llamaban no se politizara, o sea, no asumiera la asimetría de valor, por ejemplo, la simetría del lugar de partida y simplemente, ¿verdad?, se promoviera el sistema o se mantuviera el sistema tal como estaba. Y en ese ámbito se dio también el proceso de transición chilena, ¿ya? En esa discusión económica y calzó mucho la transición chilena con esto de los tratados de comercio. Se empezaron a firmar tratados de comercio, el primero con ellos fue en 1996 con Canadá, ¿ya?, que originalmente fue el tratado que uno podría pensar que contenía algunas protecciones o algunas regulaciones que podían de alguna manera favorecer a Chile con la idea de favorecer su transición. Pero de ahí en adelante, inmediatamente surgió Estados Unidos, ¿verdad? Y empezó a promover tratados de libre comercio, ¿verdad? Mucho más centrado en la protección de inversiones, o sea, colocando dentro del comercio la protección de inversiones, ¿ya? Bueno, y también se provocó la resistencia, o sea, yo quiero señalar desde el comienzo de que siempre desde ese comienzo hubo en Chile una gran resistencia y en América Latina una gran resistencia, o sea, a pesar de que se ha dado como decir de que en esos tiempos no pasaba nada, yo no estoy de acuerdo con eso, por lo menos, de hecho en 1990 se hizo en Chile la primera cumbre de los pueblos, ya que era precisamente porque a partir de ese año se hizo aquí la cumbre iberoamericana, ¿verdad?, con España y que se empezaron a promover a partir de estos encuentros mundiales, ya estos encuentros internacionales, políticas neoliberales, y la resistencia de los pueblos se plasmó en las cumbres de los pueblos, la primera de ellos en Chile en 1997, y que terminaron posteriormente con el Foro Social Mundial, con todo lo que imagino que ustedes conocen. Pero esa lucha contra los tratados de libre comercio internamente en Chile se perdió porque el 2006 se firmó el tratado con Estados Unidos, un tratado de comercio que realmente es muy dañino, ha sido muy dañino, ¿ya? Pero América Latina aprendió de eso y rápidamente derrotó, usted conoce también esto, el encuentro en Par del Plata en que se derrotó el ALCA, que Estados Unidos con esta promoción de los tratados de libre comercio pretendió crear un área de libre comercio de las Américas. O sea, realmente un gran tratado de libre comercio que fijara las reglas del comercio y de la inversión para toda América Latina, ¿ya? Y producto de esta lucha entre cumbre de los desechando completamente ese ALCA. Pero los tratados de libre comercio siguieron. Me detuve un poco porque decía el mensaje que estaba inestable. Los tratados de comercio se siguieron promoviendo en el caso chileno, ¿verdad? A pesar de la resistencia, se han llegado a firmar más de 26, 27 o 28 tratados de libre comercio, ¿ya? Todo de menor nivel que el con Estados Unidos, ¿ya? Yo creo que uno de los casos de estudio es el caso de la Unión Europea, que se firmó un acuerdo de cooperación, ¿verdad? Que tenía elementos de comercio,
pero a la vez tenía un capítulo de derechos humanos y capítulo de derechos laborales y tenía capítulo de cooperación política. Capítulos que nunca funcionaron. Funcionó solamente el de comercio. ¿Ya? Y eso es porque, claro, los países efectivamente al final también, en el caso chileno, como no tenía elementos para resistirse a la desregulación que se promovía desde todo el mundo, ¿ya? Simplemente no se siguieron con las otras reglas, ¿ya? Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes a destacar en este tema es que para dar cuenta de cuál es el real sentido del TPP, ya, llamémoslo así, el TPP-11, es que Chile tiene tratados de libre comercio con todos los países con los que está firmando el TPP-11. O sea, desde el punto de vista del comercio, Chile ya tiene tratado de libre comercio. O sea, la señal ahí yo creo que es más obvia y más del sentido común es entender de que entonces este no es un tratado de libre comercio, ¿ya? Porque es innecesario. ¿Ya? ¿Para qué firmar un otro tratado de libre comercio cuando ya lo tienes? ¿Ya? O sea, este es un acuerdo geopolítico, ¿ya? Y lo digo claramente, ¿ya? Para ir contra China. O sea, es un acuerdo, un proyecto político de decir, oiga, tenemos que frenar la expansión china en el mundo. ¿Ya? Es otra cocina más, finalmente. O sea, como está de moda y como siempre ha estado de moda el hacer estos acuerdos que la gente no comprende o no entiende. Finalmente, por eso la segunda parte de la pregunta, o sea, ¿qué ventajas tiene para Chile? O sea, en realidad, mira, en los estudios, ¿ya? Primero quiero decir de que nosotros yo participo en la plataforma Chile Mejor sin TLC, ¿ya? Y nosotros en esta resistencia que hemos hecho contra el TPP-11, ¿ya? Nos hemos encontrado con que el Estado chileno, los gobiernos, o sea, la Dirección de Relaciones Económicas, ya que él es responsable de negociar los tratados de libre comercio, ¿ya? No ha hecho ningún estudio sobre los efectos de los tratados de libre comercio. Ninguno solo. Y tal vez usted puede que no me crean porque esta época es fake news, pero los desafío que vayan a la página del Direcon y van a encontrarse con un estudio reciente, ¿ya? Que promueve el TPP-11 donde dice claramente que hasta este es el primer estudio, fue hecho en 2019. Este es el primer estudio que se ha hecho, ¿verdad?, del impacto que tienen los tratados de libre comercio en Chile. ¿Ya? O sea, el 2019. O sea, el TPP-11 se firmó, cuando era TPP se firmó como TPP sin haber hecho ningún estudio del impacto. ¿Ya? Los estudios internacionales a los que hemos tenido acceso, ¿ya?, revelan, ¿verdad?, de que para Chile, ¿ya?, es marginal, o sea, no tiene ningún efecto. Y no tiene ningún efecto porque no es un tratado de libre comercio. ¿Ya? O sea, no tiene ningún efecto en el comercio. ¿Ya? No tiene ningún efecto en generar diversificación. No tiene ningún efecto en generar empleo. De hecho, los estudios señalan de que se perderían 14.000 empleos entre Chile y Perú a raíz precisamente del tema del minero, porque Chile y Perú somos economías hermanadas desde el punto de vista de este conglomerado, tenemos lo mismo, ¿ya? Sí. Somos como un solo país, ¿ya? Aunque no sentamos tan diferentes, somos para el aspecto economicista, somos un solo país, tenemos cobre, ¿verdad? Y tenemos alguna cantidad de productos que extraen de nosotros, ¿ya? Entonces, eso, y el segundo tema que tiene, y ahí donde realmente es el principal peligro, es que consagra alguna cantidad de reglas, ¿ya?, ¿verdad?, que reafirman al modelo neoliberal como el único modelo posible. Por ejemplo, uno de los conceptos que implanta es algo que llaman coherencia regulatoria, que todos los países integrantes que firman este tratado se comprometen, ¿verdad?, a regular de la misma manera las distintas sectores de la economía, ya sea aduanera, ya sea tributaria. Como el tratado Maastricht No, europeo. no, el de la OCDE.
¿ya? Ya. De hecho, el tratado señala, ¿verdad?, que el catálogo de prácticas ya aceptables es el catálogo de prácticas de la OCDE, ¿ya? Ujú. Prácticas regulatorias, o sea, tema de impuestos, como digo, tema de aduana, tema Inflación. medioambiental, ¿verdad? Tema de leyes laborales, ¿ya? Entonces, todo lo que sea regulación, el tema de los medicamentos, por ejemplo, ya todo, los países se comprometen a tener algo esto que se llama coherencia regulatoria, ¿ya? Lo segundo que tiene una definición, o sea, tiene un sistema de resolución de conflictos, ¿ya? Que es realmente escandaloso. O sea, ha habido hasta premios Nobel que lo han señalado, ¿verdad? Que es una camisa de fuerza para todos los países, ¿ya? Porque este tratado se ha señalado también que es como una supraconstitución. Es una supraconstitución porque consagra un solo sujeto de derecho, ¿ya? El inversor. O Claro. sea, el inversionista, digamos. Es el único sujeto de Súper, derecho súper en este protegido. tratado. No hay otro, ¿ya? No hay otro. O sea, el Estado no es un sujeto de derecho. Los gobiernos, los ciudadanos, no son sujetos de derecho, ¿ya? Y el inversor entonces lo que puede hacer es el único que puede denunciar a otra parte ante un tribunal ad hoc. O sea, un tribunal construido específicamente, convocado específicamente para conocer la reclamación del inversionista. Ese tribunal no se reúne para otra cosa que no sea un reclamo de un inversionista y lo único que hace en relación a eso es dictaminar, ¿verdad?, si el inversionista tiene razón y fijar una indemnización sin, ¿verdad?, derecho a reclamo, sin apelación. No existe ninguna otra instancia de apelación. O sea, este sujeto de derecho que es el inversionista, él decide a qué tribunal va, ¿ya? Porque hay varios, está la CIADI y hay tribunales ad hoc que se forman, hay una de Naciones Unidas que casi nadie lo usa, ¿ya? Que está siendo reformado precisamente por esta situación, ¿ya? Pero una de las cosas más relevantes también que tiene es que para este tratado y para varios más, esto lo llaman los tratados de segunda generación, la inversión, lo que uno entiende por inversión, lo que regularmente uno podría entender, o que yo tengo un montón de plata, a ver si la llevo a una parte y la pongo, ¿ya? Es lo que tengo que proteger. No, para efectos de estos tratados la inversión es la inversión, ¿ya?, la deuda que tengo para conseguir esa inversión y las ganancias con que esa inversión yo pretendo obtener. Eso es la inversión total, ¿ya? O Consulta, sea, en consulta, ese sentido, diga. estimado, en relación a lo que tú estás diciendo, es efectivo que si una empresa, ¿no es cierto? Una empresa que tiene una inversión determinada y esa inversión por las leyes internas del Estado se frustra, pueden demandar al Estado por los ingresos futuros que puedan generar en relación a lo que tú Sí, dices. o sea, Es decir, claro, de hecho lo demandan, lo demandan. Eh, yo creo que en Chile hay pocos casos, ¿ya? Aunque hay algunos, ¿ya? Hay pocos casos pequeños porque Chile desregular, o sea, no perjudica a nadie, ¿ya? Pero recientemente, el último caso de esto, eso no se acuerdan, hace poco tiempo, a raíz de, como a mediados del 2020, eh, a raíz de una colombiana, una concesionaria colombiana del Transantiago que se le cortaron los contratos. Esta colombiana está demandando Subus, creo que se llama. Se está demandando al Estado chileno porque aduce que el Estado chileno, ¿verdad?, al no controlar el orden público, lo privó de las utilidades y destruyó su inversión, ¿ya? Entonces, lo está demandando que le devuelva toda la inversión más las ganancias que iba a tener con esa inversión, ¿ya? O sea, eso se ve así, ¿ya? La otra ejemplo, hay uno en Pakistán, el señor Luxich, también lo digo porque salió en la prensa. El Luxich, ¿verdad?, tenía una inversión, estaba pretendiendo la concesión de una mina, ¿ya?,
y resulta que las autoridades pakistaníes le denegaron la concesión. Lucy lo demandó y le tuvieron que pagar, ¿ya? Como si hubiera explotado la mina. ¿Sí? Chuta, O sea, el tipo se una fue, negociación. salió, o sea, no hizo ni una inversión, ¿ya? Lo puede buscar en la prensa, Luxi y Pakistán, póngale. Es decir, él no hizo Increíble. ninguna inversión. Por eso, porque en estos tratados el sujeto de derecho es la inversión. Exacto, exacto. Patricio, y ¿No? en este Eso es contexto, bueno, como claramente, muy, muy claramente relevante. O sea, nos dejaría sumamente indefenso finalmente con este ejemplo que das de Luxis. Claramente demuestra el poder que se le concede finalmente con la firma de un tratado que en teoría va a beneficiar el desarrollo del país a un privado. Ahora, ¿te parece a ti legítimo que con el nivel de aprobación que tiene actualmente lo que llamamos el desgobierno, ¿te parece a ti legítimo que sigan intentando impulsar el TPP-11? Que el señor Alaman por ahí esté haciendo cosas claro. turbias. No, o sea, a mí honestamente yo creo que este Parlamento y este gobierno deberían abocarse a lo mínimo. O sea, incluso nosotros cuando vino el estallido, demandamos, hicimos una campaña para obtener algo que llamamos la moratoria legislativa. O sea, decir que efectivamente el Parlamento no tratara ningún otro tipo de cosa que no fuera la emergencia sanitaria, ¿ya? Y las cosas que naturalmente uno debería esperar del gobierno, o sea, pero que no tratara ninguna, por ejemplo, no tuviera ninguna ley, por ejemplo, todas las leyes represivas, ¿verdad? La ley de antibarricada, todo ese tipo de leyes, todas esas cosas, ¿ya? Que conformaban aspectos que no tenían que ver con la emergencia sanitaria, no las considerara. Y entre eso, evidentemente, el Tratado de Libre Comercio. De hecho, está negociando un Tratado de Libre Comercio con Brasil, ya ha tratado de... Pero lo que pasa es que claro, yo creo que ellos están sufriendo el tema que son un gobierno incapaz de gobernar. Entonces, no, yo realmente veo difícil que este tratado avance. O sea, me imagino cómo se produciría una reacción muy fuerte, ¿ya? De hecho, para mucha gente, nosotros que nos mantenemos con atentos a lo que pasa en el mundo parlamentario, les sorprendió mucho que dentro de las demandas de la revuelta social del estallido estuviera el anti-TPP, Sí, ¿ya? claro, O sea, que hubiera una cantidad suficiente de gente saliendo a la calle diciendo no, no quiero el TPP, no, y con cosas con mucha presencia. O sea, no diría que al nivel de no más AFP o de otra serie de demandas muy sentidas por la población como la salud y la educación, pero la presencia era notoria. O sea, evidentemente la, eh, el Parlamento en ese momento registró ese rechazo de la población, ese rechazo del mundo juvenil al TPP, y yo veo muy difícil ya que se atrevan a hacerlo. Ahora, garantía, por supuesto, con este tipo de gente no hay, digamos, yo creo que sería errado. A mí después de estudiar mucho este tema, tengo algunos malos pensamientos que me animo a compartirlo con ustedes, digamos, porque a mí me han preguntado muchas veces a raíz de lo negativo que son los tratados de libre comercio en su conjunto, porque ellos son la cáscara internacional del neoliberalismo, ¿ya? Entonces, obviamente, los pueblos han sido víctimas de esta expoliación, ¿verdad? A partir de una arquitectura mundial diseñada y trabajada por enorme cantidad de gente, ¿ya? Y con el apoyo de Banco Mundial, el FMI, o sea, es una lucha dura, o sea, nosotros lo hemos vivido en estos intentos muy duramente. Entonces, y me preguntaban de repente por qué aprueban esto. O sea, incluso el Tratado de Libre Comercio con Vietnam, ¿ya? Se aprobó en 24 horas. Entró en la mañana a la Cámara de Diputados, ¿ya? Se estudió en la mañana en la comisión, ¿ya? A mediodía se aprobó en sala, en la tarde entró a comisión en el Senado y se aprobó en la noche. O sea, un tratado de libre comercio se aprobó con esa liviandad y los otros no han sido muchos. En el caso
nuestro en una ocasión que tuvimos una reunión con Fidel Espinosa, ¿ya? Él nos confesó de que supo de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que él había sido un defensor y que lo había votado a favor con entusiasmo, cuando sus electores en la zona de Frutillar lo encararon, ¿verdad? Porque a consecuencia de ello hubo una enorme cantidad de microproductores que quebraron, ¿ya? Y ahí supo que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tenía cláusulas agrícolas, ¿ya? O sea, él pensó que el comercio era vender camisa y corbata, ¿ya? Y no que tenía que ver con alimentación, con todo lo que se produce en un país, que era un tratado de todo lo que el país vive. Entonces, yo estoy como en mi mal pensamiento, porque a pesar de que hay señales de que algo de eso hay, es que esto los diputados, los senadores aprueban los tratados de libre comercio porque sus hijos trabajan en las transnacionales. ¿Dónde van a trabajar si no? ¿En qué empresa van a trabajar sus hijos si no trabajan para las transnacionales? ¿Ya? Entonces, esa es mi opinión, malo pensamiento, me disculpo ante usted, ¿verdad? Ya por tener este tipo de pensamiento, pero realmente en la medida que íbamos discutiendo los puntos, nosotros siempre, ellos nos empezaban a decir, ustedes están contra la globalización. Nosotros, oiga, tal vez sí estemos contra la globalización, y lo más probable es que sí, pero nosotros lo que venimos a discutir son estos tratados, este tratado, con estas cláusulas. Punto por Oye, punto, lo queremos discutir, no queremos Patricio, una hablar consulta. de filosofía. Patricio, Dime, una consulta. Dado el sí. oscuro panorama eh, que se produce a raíz de todo esto y y la experiencia que tienen ustedes como plataforma, ¿cómo va a afectar a nuestra soberanía nacional y popular? ¿Va a afectarla al proceso constituyente en construcción? Si se supone que la firma del TPP-11, ¿no es cierto? Si se firma, ¿no es cierto? Vamos a aceptar leyes de comercio internacional supranacionales que están por sobre las leyes nacionales y además también favorece a los países más desarrollados. Eh, ¿Cómo nos va a afectar este proceso constituyente? ¿Cómo afecta a nuestra Mira, soberanía? Sin duda que ya diste varios visos, varias luces respecto de cómo va a ir afectando. Pero en concreto, si hay un decreto, el decreto que el 21.200, ¿no es cierto?, que habla del proceso constituyente y dice que no se van a revisar los tratados para atrás, ¿cómo una reflexión respecto a eso? mira, eh, o sea, los tratados, todos los tratados los firman los gobiernos, ¿ya? Y los ratifican, yo diría que en general en todas partes del mundo los ratifican los parlamentos y entran en vigencia. Pero todos los tratados, todos, yo no conozco- yo, lo- todos los que yo he revisado, digamos, incluyendo los tratados de derechos humanos, incluyendo los tratados como que yo también trabajo el tema del mercurio, ¿verdad? Los tratados, ¿verdad? Para la precaución de catástrofe, todos tienen cláusulas de retiro que se llaman denuncias. O sea, tú puedes denunciar el tratado, ¿ya? El tema, la complicación ahí es que al denunciar el tratado, ¿ya? Y el tratado por ejemplo, el TPP-11 tiene, tú te sales del tratado en 15 días, ¿ya? O sea, te sale inmediatamente. Si el Estado de Chile, el gobierno chileno, el próximo que venga, viene y denuncia, bueno, no puede denunciarlo porque no lo ha firmado, pero denuncia el tratado de libre comercio con Estados Unidos, todo tiene efecto casi inmediato. Lo que no se rompe, ¿verdad? Son los contratos firmados, que esa es otra historia, ¿ya? Que tiene que ver con el comercio, pero los contratos firmados también son constantemente sujetos a revisión y no son perpetuos, ¿ya? Eh, Ustedes deben saber, pero el primer tratado de libre comercio que se firmó en el mundo fue un tratado que firmó Diego Portales con Estados Unidos en 1831, ¿ya? Portales firmó un tratado de libre comercio, ¿ya? Que murió rápidamente a raíz de la guerra con la Confederación Perú-Boliviana Pero, y que dejó de tener efecto, pero que, ¿ya? Pero todos los tratados son denunciables, ¿ya? Tienen cláusulas de renuncia, en las cuales uno se sale, incluyendo los tratados de derechos humanos,
¿ya? O sea, uno podría salirse de los tratados de Richuan, uno podría salirse por ejemplo, de la Convención contra todas las formas de violencia contra la mujer. El país podría salirse. Lo que pasa es que salirse tiene consecuencias. O sea, si evidentemente nosotros nos salimos de un tratado de libre comercio, como el TPP-11, si lo hubiéramos firmado, ¿ya? En el caso chileno, yo postulo que no tendría ningún efecto porque tenemos los tratados de libre comercio con todos los demás. ¿Ya? No debería tener ningún efecto. Ahora, a mí no me parece necesariamente mal, o sea, no me parece ni bien ni mal, ¿ya? que, que la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional, no es para ratificar o rechazar tratados de libre comercio, es para hacer una constitución. O sea, hagamos una constitución tal, ¿verdad?, que asegure nuestra soberanía. O sea, el punto, o sea, yo creo que de la experiencia que hemos aprendido a luchar contra los tratados de libre comercio, se desprende una enorme cantidad de aprendizajes, ¿ya?, respecto a cómo asegurar la soberanía alimentaria, asegurar, por ejemplo, la agricultura familiar, ¿ya? O sea, son todo, asegurar, ¿verdad?, las semillas campesinas, las semillas de los pueblos originarios, asegurar la forma de cultura de los pueblos originarios, ¿ya? Todo eso es muy importante asegurarlo, porque si los tratados de comercio, su estructura en forma natural, ¿verdad?, es a la gran plantación, ¿ya? O sea, lo que Monocultivo. quieren hacer, claro, un monocultivo, perfectamente. Quieren que no sé, desde Rancagua hacia el sur haya eucalipto, destrozando todo, ¿ya? Y total, eso ellos compran el chip del eucalipto y después lo convierten en lo que quieran convertirlo, nosotros tenemos que comprarlo. Y no sé, y para el norte puras minas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que, yo creo que la Constitución tiene que asegurar, ¿verdad?, las cuencas. O sea, yo creo que por eso en la plataforma han concurrido una tan amplia variedad de organizaciones de trabajadores de la salud, organizaciones de vida campesina, Anamuri, eh, colectivos ambientalistas, defensa de la red de semillas libres, realmente la defensa del agua, porque todos hemos entendido, ¿ya?, de que esta estructura del Tratado de Libre Comercio y este TPP, ¿verdad?, como el macroestructura, ¿ya?, atentan contra la vida de los seres humanos, ¿ya? O sea, es una arquitectura del imperialista, si tú quieres, neoliberal, ¿ya?, que lo que hace efectivamente, ya, es succionar, ¿verdad?, nuestra riqueza, sacarla para afuera y procesarla en otra parte. Pero no, eso no siempre tiene que ser así. Por ejemplo, yo antes le hablaba del caso de Vietnam. Vietnam, por ejemplo, en sus tratados de libre comercio, él tiene un eje de desarrollo, que es la industria textil. Y esa industria textil la protege en todos los tratados de libre comercio. O sea, su industria textil a Vietnam nadie se la toca, ¿ya? Y Vietnam no acepta, ¿ya?, este sistema de resolución de controversia, igual que Nueva Zelanda y varios países, y dicen, oiga, si usted quiere reclamar contra mí, contra Vietnam, el Estado, por a raíz de alguna demanda económica, tiene que pasar por mis tribunales. Ya, yo no acepto que usted vaya directamente, pero países tan subordinados como Chile, ya con diría yo, clases políticas tan desnacionalizadas como Perú, ¿verdad?, o como México también, desafortunadamente, ya entregan esa potestad, o sea, entregan soberanía. Ya, todos los tratados entregan soberanía y eso yo creo que es legítimo, lo sabemos. Pero eso tiene que tener un límite, ¿ya?, que es que no impida que los países puedan tomar decisiones para desarrollarse. Y en el caso chileno, en este TPP, la entrega de soberanía es inaceptable. Por lo menos yo participo de un espacio organizacional que lo hemos considerado inaceptable y hemos luchado denodadamente contra ello. Patricio. En específico, perdón, en específico, Patricio, me gustaría ver si te podéis pronunciar acerca de del desarrollo tecnológico, de la investigación y desarrollo. Me acuerdo que yo
escuché hablar acerca de una crítica que se hizo respecto a eso, y ya como los países más desarrollados de este tratado, ellos ya habían avanzado, tenían un trecho de desarrollo científico-técnico, y a partir de los derechos de patente y todas esas cosas La propiedad que se intelectual. establecían en el tratado, iban a impedir que los países firmantes pudiesen seguir una senda de desarrollo, de investigación y desarrollo, de tecnología. Por lo tanto, eso iba a impactar sin duda en el desarrollo del país propiamente tal. Me gustaría que hiciera una reflexión acerca de eso tan específico. Yo creo que hay dos puntos como muy relevantes. Uno, que desde el punto de vista de la filosofía económica de estos tratados, todo es producto, todo es bien de consumo, todo es comercializable, ¿ya? Por ejemplo, los datos personales, y todos tienen un propietario, y ese propietario obviamente es un inversionista, no es un tipo de propiedad, ¿ya?, personal, ¿ya? Entonces, y de hecho el TPP trae cláusula de comercio transfronterizo, precisamente para asegurar, por ejemplo, que nuestras leyes, nuestro reglamento no puedan proteger nuestros datos cuando evidentemente la mayoría de las lugares de almacenamiento, los grandes lugares de almacenamiento de datos están en los países desarrollados, ¿ya? Por lo tanto, no hay un problema, ¿ya? Y el segundo es que también, de la misma manera, ¿ya?, los registros de propiedad, ¿ya?, son altamente desarrollados en los países desarrollados y pobremente desarrollados en los países pobremente desarrollados. Entonces, no hay búsqueda de equilibrios ni protecciones, ¿ya? Entonces, evidentemente para alguien chileno, ¿ya?, al firmado el TPP, en algún momento muy rápidamente le va, y ya de hecho le conviene más ya registrar su patente, su invento, su desarrollo en Estados Unidos que en Chile, ¿no? Y pasa a ser en ese momento un producto estadounidense, sujeto a las leyes estadounidenses, ¿verdad?, y comercializable desde Estados Unidos, ¿ya?, aunque originalmente el inventor o el descubridor sea un chileno, ¿ya? O sea, ese es un tema que además, en este caso del TPP, ¿ya?, hay una cláusula eh, que prohíbe, ¿ya?, que los estados, ¿ya?, le demanden, le pidan, le exijan, ¿verdad?, a las empresas que invierten en Chile, que hacen negocio en Chile, que producen algo en Chile, hagan transferencia tecnológica. Se lo prohíbe explícitamente. O sea, por decir, si Microsoft viniera a hacer computadores aquí, ¿ya?, el Estado chileno le estaría prohibido pedirle a Microsoft que hiciera transferencia tecnológica como para crear o para impulsar una industria tecnológica propia en Chile. Está prohibido, ¿ya? Entonces, por eso digo que esta supraconstitución, ¿ya?, contempla prácticamente todos los aspectos de la vida, ¿ya?, todos los aspectos, precisamente, claramente todos los aspectos del desarrollo económico, ¿verdad?, de un país, ¿ya?, pero además un desarrollo económico en la cual todos los aspectos de la vida son comercializables. Entonces tenemos situaciones como esa, como digo, de estas prohibiciones, ¿ya?, y otras situaciones en que se le da tal nivel de posibilidad, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio tiene la potestad de calificar, ¿ya?, de obstáculo técnico al comercio cualquier acción del gobierno, ¿ya?, que le dificulte al inversionista, en este caso al sujeto de derecho, ¿verdad?, realizar un negocio. Ya sea esto, por ejemplo, eso nosotros lo hemos leído claramente como un atentado, ya, a los eh, reglamentos fitosanitarios, ¿ya? O sea, si Chile decide, ¿verdad?, en determinado momento que desde, no sé, Nueva Zelanda, un caballero A, B, C, ¿ya?, empieza a mandar para acá unos kiwis que nos encontramos que están defectuosos, que tienen algún tipo de peligro, ¿ya?,
y ponemos un reglamento fitosanitario para impedirlo, ya somos sujetos de demanda. Podemos hacerlo, pero nos van a demandar y vamos a tener que pagarle los kiwis al caballero, ya, aunque nunca lo haya mandado para acá. Aunque nunca Increíble. nadie haya... Entonces, ese tipo de obstáculos técnicos al comercio en el TPP-11 tienen una amplitud tal, ¿ya?, que hace muy difícil que los estados puedan tener políticas coherentes de defensa de la salud, ¿ya? Claro. De la misma manera, yo creo que cuando Tomás estuvo con ustedes les señaló de toda la cantidad de Sí, dificultades. Por ejemplo, ya, sí, sí. eh, si un medicamento, por eso, claro, si viene un medicamento, no sé, por ejemplo, un analgésico, ¿cómo se llama este? La aspirina. Ya viene la aspirina de tal marca y resulta que, porque nuevamente el efecto de la aspirina recubierta con algo y descubrieron que ese recubierto con algo te hace crecer el pelo, eso les permite, ese hecho de que tenga una segunda función, les permite extender la exclusividad por 8 años más. Entonces, eso impide la práctica, el desarrollo de una industria farmacéutica en Chile. Absolutamente. Porque evidentemente uno no, o sea, no vivimos en un mundo aislado, o sea, todos nos nutrimos del conocimiento internacional, así como ahora estos caballeros de Oxford, creo que son, que están empezando a probar en Chile. Claro, esa prueba en Chile que hacen, ¿ya?, a ellos les va a permitir aprender 1.000.000 de cosas sobre nosotros, sobre Exacto. nuestra Gene- forma de alimentación, por como la genoma de Claro. nuestra sangre, ¿verdad? La cantidad de componentes que podemos tener, las mezclas raciales, ¿ya? O sea, ellos están en condiciones de aprender de nosotros y extraer una información valiosísima sobre nosotros. Pero ellos se la van a llevar todas, ¿ya? Y eso está respaldado por una serie, por un conjunto, un abanico de tratados de libre comercio, y en el caso del TPP-11 por una estructura mucho más coherente que los tratados anteriores. Increíble, ¿eh? Increíble de lo perjudicial que va a ser este Bueno, tema y se firma. Patricio, pero ya, jugando a ser, no sé, el abogado del diablo, yo defiendo TPP-11. sí, sí, sí. ¿Qué beneficio podríamos decir que tiene para el mundo del trabajo? O sea, finalmente las campañas siempre nos dicen todo lo bueno que va a tener, desde la perspectiva contraria. ¿Hay algún beneficio hacia el mundo del trabajo, en tu opinión? Mira, yo en realidad creo que es difícil diferenciarlos de los otros tratados de libre comercio, porque como decía, ya están los tratados de libre comercio, ¿ya? O sea, todos los trabajadores y trabajadoras chilenos ya nos hemos ajustado, o sea, tenemos los niveles de precarización del trabajo acordes con los países ya expoliados, digamos. O sea, ya no tenemos, o sea, ya no hay como el modelo seguir extrayendo plusvalía del puro trabajo. ¿Me explico? ¿Ya? O sea, nuestro nivel de precarización es tan grande, ¿ya? Que ya la razón de productividad versus cantidad de horas de trabajo no puede ser más. O sea, ya no podemos trabajar más tiempo para producir más, ¿no? Es una cosa así, ¿ya? Entonces, eh, lo que estos tratados de comercio sí pueden promover, sí, pero la experiencia nuestra, lo que vemos que siempre es con una acción decidida del Estado. Ezequiel lo dijo así al comienzo, o sea, que cuando se empezó a hablar de que Chile con Corea como que nos comparaban, pero hasta que descubrieron de que allá en Corea el Estado era como el impulsor de todo eso, ¿ya? Después Singapur. Singapur es tremendamente estatista. Vietnam, o sea, ya, incluso, bueno, entonces, claro, si desde el punto de vista de un gobierno que toma decisiones, ¿ya?,
de diversificar la matriz productiva, que eso es como la recomendación que viene hasta desde el Banco Mundial, digamos, ¿ya? Diversificar la matriz productiva. Ciertamente que en ese pacto con un gobierno que decide hacer eso, ¿ya? Un tratado de libre comercio, ya liberado de esta atadura, ¿ya? Genera un impacto positivo, ¿ya? Genera un impacto positivo porque precisamente en el mundo las trabas al comercio son enormes, ¿ya? Y se sigue discutiendo en la Organización Mundial de la Salud cómo liberalizar el comercio. Porque en el fondo estos tratados de libre comercio lo que han hecho han sido creando vínculos, nexos entre países. O sea, claro, nosotros nos hemos hecho mucho más dependientes de Estados Unidos a raíz del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, que tiene cláusulas muy leoninas y que fuerza, ¿verdad?, a adaptar nuestra economía a la economía estadounidense. O sea, nosotros tenemos que cosechar uva en la época en que Estados Unidos no puede cosechar uva. O sea, no podemos producir algo que en la época que Estados Unidos lo está produciendo, que estamos solos. Tenemos que producir justo en la época que Estados Unidos no tiene. Y ese es el ejemplo, yo creo que más dramático de los balances, el de México. Mira, ¿Ya? qué curioso el ejemplo que das, Patricio, porque en Facebook, bueno, tenemos algunos comentarios y algunas reacciones, y particularmente Alejandra Rojas nos dice, en pocas palabras, es un sometimiento que nos imponen los Estados Unidos en todo sentido. Más claro, echarle agua. Y bueno, nos dice que vamos genial con el en vivo. Así que estamos siendo claros con la gente que nos está viendo, estamos aterrizando el máximo posible los contenidos, porque efectivamente tú nos das este ejemplo y la gente se anticipa y nos dice exactamente lo mismo. Nos volvemos servidumbre de Estados Unidos. Claro, y aquí y hoy día yo creo que tenemos como varios, o sea, yo creo que hay que hacer todo lo posible por rechazar el TPP-11 o aunque vuelva a Estados Unidos, porque tenemos que definitivamente construir un proyecto de país. Por eso estamos en un proceso constituyente eh, que yo creo que va mucho más, mire lo que voy a decir, mucho más por estas conversaciones que por lo que va a ser la Convención Constitucional, ¿ya? Yo creo que hay que mantener el nivel de estas conversaciones, es decir, efectivamente, buscar un proyecto de país, o sea, al final, cómo queremos que sea ese país. Y eso reflejarlo, ¿verdad?, en algo acorde, ¿ya? Pero para esto tenemos que liberarnos de algunas ataduras, y yo creo que los tratados de libre comercio son una atadura para eso. Ezequiel se removió ahí. Sí, Patricio, quería hacerte una consulta en relación a eso, lo que estás diciendo tú. Fíjate que nosotros estamos tratando de que nuestra gente, nuestros pobladores, nosotros mismos, vayamos deliberando en relación a todas estas materias. Por eso son importantes estos conversatorios, y son tan importantes estos conversatorios. Y frente a eso, yo sé que ustedes tienen harta experiencia y ya han años de lucha en la plataforma, y han hecho hartos estudios y ven algunas posibilidades. De hecho, ustedes han convocado muchas veces masivamente a la población a pronunciarse sobre ciertos aspectos de los tratados y de otras materias. ¿Qué rol deberíamos tener de ahora en adelante frente a esta materia? ¿Y cómo podríamos podríamos lograr resultados que favorezcan al pueblo? Es decir, cómo impulsar, cómo hacer más fuerza, por un lado, que nuestro pueblo se organice en torno a defender sus intereses que están siendo altamente perjudicados: trabajo, salud, educación, explotación de potencia imperialista extranjera. Organizarnos, por un lado nosotros, y por otro lado, cómo presionamos a esta élite política y empresarial que todavía tiene posibilidades de maniobra, para que frenen sus aspiraciones de mantener sus intereses mezquinos, ¿no es cierto? Y se metan un poco la mano al bolsillo, deleguen, o sea, suelten un poco la correa, porque el cinturón siempre lo apretan por el lado de
de la población, de los trabajadores, de la gente, de los dueños de casa, etcétera, etcétera. ¿Qué me dirías tú respecto a eso? ¿Cómo podríamos lograr resultados que favorezcan a nosotros? ¿Cómo debiéramos actuar de ahora en adelante? Mira, así yo de repente siento que ustedes deberían saber mejor que yo, porque eh, o sea, levantar organizaciones siempre parte respondiendo en algo a esas preguntas, ¿verdad? Si no, no Claro. estaríamos organizados, ¿ya? Entonces yo creo que yo creo que hay modos de vida a los cuales tenemos que renunciar. A mí, en este caminar de todos estos años, siempre me ha maravillado cómo en muchos lugares la gente logra vivir mejor, por ejemplo, con huertos familiares. ¿Ya? ¿Ya? Hagamos huertos familiares. Yo tengo mi huerto allá atrás, ¿verdad? Y lo cuido, procuro, ¿ya? Yo creo también claro, que quiero decir al tiro porque yo soy no partidario, por decir, de abandonar la lucha política. O sea, yo creo que siempre hay que dar la lucha política global, o sea, contra el sistema en el mundo. O sea, si hay que apoyar, voy a hacer una referencia indebida hacia mí, pero cuando hubo la revuelta del 2001 en Argentina, cuando se empezaron los piqueteros, yo me fui a instalar con los piqueteros a tomarme las calles en Argentina. ¿Ya? O sea, yo creo que hay que dar la lucha en todo el mundo, no solamente encerrarnos en nuestro espacio. ¿Ya? Porque es una lucha global, digamos, nosotros yo creo que con esto los tratados de libre comercio lo vemos muy nítidamente. Entonces, un enorme tema también con los paraísos fiscales, por ejemplo, yo pertenezco a una red de justicia fiscal, ¿ya? Cómo le succiona la vida a los países, la cantidad. Chile es uno de los países que más dinero saca hacia paraísos fiscales. ¿Ya? O sea, la gente rica, pues, los que pueden sacar, por favor, no estoy diciendo que todos los chilenos, sino hay un pequeño grupo de chilenos que ha sacado una enorme cantidad de dinero, pero para eso hay que lograr prohibir los paraísos fiscales. ¿Ya? O sea, hay que dar la lucha global, entonces, y en todos los espacios. Y yo creo efectivamente que uno de los puntos de la lucha política que viene post convención constitucional es derogar, denunciar, renunciar, salirse de los tratados de comercio. ¿Ya? Y en esa discusión, claro, va a haber gente que va a tener mucho miedo, porque también el Tratado de Comercio le da cierta seguridad, ¿ya? Cierta imagen. Pero fíjense ustedes que sector de la economía por sector de la economía que nosotros hemos hecho, incluyendo la tremenda, ¿verdad? Minera. La mayoría de las utilidades de todo el mundo que está en esta economía abierta al exterior proviene del Estado. O sea, las mineras ganan lo que ganan porque no pagan impuestos. ¿Ya? Por eso ganan las mineras, por eso han eludido miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares en impuestos. La otra gran empresa, o sea, las forestales hasta el día de hoy, ¿ya? Si las forestales tuvieran que pagar todo el bosque nativo que quemaron, ¿ya? Le deberían 1000 vidas al pueblo de Chile. Sí. ¿Ya? Entonces, el tema uno es que es esencial también recuperar el control del Estado. O sea, el Estado no puede servir, o sea, toda la economía. Fíjense ustedes que en este mismo, cuando partí yo les dije que este primer estudio que hizo la Direcon, esta dirección que ahora es subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, sobre los tratados de comercio, sobre el impacto de los tratados de comercio, ¿ya? Hace también una apología de la inserción de Chile en el mercado, ¿ya? Y toma testimonio, y uno lee los testimonios, y todos los testimonios dicen, ¿ya? Que el gobierno hace la feria en Hong Kong y me llevaron a la feria y ahí vendí. Que el gobierno hace una feria en La Haya, me llevaron a la feria y ahí vendí. ¿Ya? O sea, de aquí Chile nadie vende directamente, es el Estado. Lo que Hay que pasa es que el preguntarle a los Estado hijos de gasta, Piñera.
claro, El Estado en tres comunas, digámoslo así. el El negocio que se hizo en China. Estado gasta, gasta para promover el comercio exterior de Chile, los productos de Chile, y después selecciona un grupo de privados que va y hace el negocio y se embolsa la utilidad. O sea, si esos privados tuvieran que pagar las ferias, los viajes, no tendrían utilidad. Fíjese nomás los desafíos que busquen ese texto que está, porque es muy clarificador. O sea, es el Estado. ¿Ya? Entonces, recuperar el control del Estado es una tarea política de primer nivel. No digo yo que tengamos que gobernarlo, controlarlo. ¿Ya? Gobernarlo también. También es bueno que seamos, no sean ellos quienes han usufructuado lo que gobiernen, sería bueno. Pero esencial es controlarlo. ¿Ya? Y en ese control yo creo que empezar a desahuciar todos estos elementos, ¿verdad? Tratados, fíjate que el único tratado que contemplaba, ¿ya?, algo de participación de la ciudadanía en controlar al Estado es el Tratado de Escazú, que permitía, ya, que cualquier ciudadano chileno fuera a esta instancia internacional a denunciar al Estado chileno por incumplimiento de justicia ambiental y acceso a la información. ¿Mm? Y el único el que se negaron a firmar. ¿Ya? Claro. Entonces, porque para ello es esencial que nosotros no controlemos al Estado, ¿ya?, para que ellos puedan seguir haciendo, bueno, yo no sé, uno lee toda la cantidad de fraude, de robo, de corrupción, ¿verdad? El CIPER, por ejemplo, que yo lo leo mucho, termino deprimido viendo toda la cantidad y toda esa cantidad de plata, ¿ya?, Sí, que va desde el Estado, miles de millones de dólares que van desde el Estado, ¿verdad?, hacia un grupo de privados. ¿Ya? Así que, y tratar bueno, yo creo de todas maneras, cosas como controlar la propia vida, o sea, esto de poder tener huertos, de saber, eh, digamos, vivir de una manera con sentido, digamos, también es parte del mismo proyecto. A mí me encanta, por ejemplo, yo colaboro mucho, me encanta, me mantengo cercanía con la red de Semillas Libres, que son mujeres, ¿ya?, que guardadoras de semillas. Claro, ¿y cómo guardan esas semillas? Bueno, tienen su huerto, los reproducen, ¿verdad? Tienen miles de sistemas absolutamente naturales, ¿verdad? Para preservar de las plagas, ¿ya? Y viven y no tienen ninguna necesidad de ser parte de un gran sistema económico y la vida puede ser buena. Y aprender a educarnos nosotros mismos, bueno, creer en nosotros mismos, cosas como, ya me estoy poniendo romántico, pero realmente pienso que eso debe ser así. Mire, Patricio, bueno, ha pasado volando el tiempo, ya estamos ya en hora de cierre, pero sin embargo, en lo personal quiero agradecer la reflexión que nos diste finalmente, porque no es ajena para nada a la organización territorial, a lo que nosotros estamos haciendo como asamblea en gran medida, particularmente el empoderarnos de nuestros territorios, empoderarnos de nosotros mismos, empoderarnos de lo que comemos, o sea, cosas tan básicas que finalmente fuimos perdiendo. Con este sistema neoliberal nos fuimos engañando, fuimos creyendo que la vida cómoda, que el plástico era lo más, el pagar con plástico me refiero, era la panacea. O sea, nosotros finalmente como Asamblea Sangoyo con los Vilos tenemos también particularmente este tipo de proyectos que hablan de enseñar entre todos, aprender a la vez a empoderarnos nuevamente en nuestro territorio. Estamos ya cerrando, no sé si Ezequiel o tú, Patricio, partir por ti, ¿quieres dejar unas últimas palabras para el cierre?
Mira, mi última palabra, porque acaba a raíz de lo que tú dijiste, yo creo que también tenemos que darnos cuenta que hemos sido agredidos por un sistema muy perverso, digamos. La Fundación Sol sacó hace poco tiempo, ¿ya? Un estudio muy profundo sobre este tema de los emprendedores, ¿ya? Desde el Estado de Chile se ha promovido, ¿verdad?, esta idea de los emprendedores, y uno de los objetivos más fuertes fue dirigido hacia el mundo popular. Y en la práctica eso ha significado que el mundo popular le ha transferido ya a los ricos una gran cantidad de su capacidad de ahorro, ¿ya? O sea, de los emprendedores, la mayoría, el 70% fracasa el primer año, ¿ya? Al segundo año ya fracasa un 10% restante. O sea, en el fondo es un fraude, pero ese fraude significa que una cantidad importante de nuestra gente, ¿ya?, ha juntado plata, ha hecho un pequeño emprendimiento, se ha endeudado y ha fracasado. ¿Ya? Y ha fracasado, yo creo que con el objetivo de que fracasara. O sea, yo creo que no, yo estoy seguro de que quienes promovieron esto sabían que iban a fracasar, ¿ya? Entonces, yo creo que también tenemos que sentir que tenemos con esa, porque yo hasta hoy día prendo la tele y veo Emprendedor 1, Emprendedor 2, Bravo, el Emprendedor 3, el Emprendedor 4, pero no veo al Emprendedor 60.000, ¿ya? O al Emprendedor 70.000, ¿ya? Entonces yo creo que hay que también recuperar, ¿verdad?, esa capacidad de ser crítico con lo que nos están entregando desde el poder. Gracias, Patricio. Ezequiel. Solamente dar gracias a Patricio. Creo que ha sido bastante esclarecedor su intervención respecto al tema, una persona que sabe mucho de esto. E invitar a nuestros teleaudientes a que se conecten y discutan estos temas también en sus asambleas, en sus entornos barriales, en sus familias, que van a salir mucho más, con mucho más conocimiento, les va a servir mucho para la vida y para pararse mejor frente a los sectores políticos y a la élite política. Eso solamente. Vale. Bueno, recordar a todos quienes nos estén viendo que estamos haciendo estos conversatorios desde la Asamblea de Sangollo con los Vilos cada 2 semanas, los días miércoles, entre las 19:30 y las 20:30 horas. Estaremos también atentos a los comentarios y observaciones posteriores en Face y sugerencias de temas. O sea, la idea no es levantar temas que a nosotros nos parezcan relevantes. Levantamos temáticas acordes a las demandas de nuestros vecinos y vecinas, y finalmente la necesidad de informarse, de crecer y de desarrollar la sociedad que queremos. Por mi parte también agradecerte, Patricio, siempre dispuesto. Desde un principio teníamos un formato que era presencial, y finalmente vino la pandemia, nos desarmó toda la historia, pero aquí te tenemos y se agradece en el fondo la voluntad y la transparencia con que has estado con nosotros dándonos tu opinión y además dándonos tu experiencia y conocimiento. Me despido yo también. Chao, Hasta chao. la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.